Hola, ¿cómo estamos hoy? Mi nombre es Judith Mendoza. Soy una maestra de enseñanzas bíblicas y también una ministra ordenada. Le doy gracias por acompañarme y hoy voy a continuar con la vida y el ministerio de Jesucristo. Claro que tenemos que aprender quién era Jesucristo, cómo era, qué es lo que es el ministerio. ¿Y cómo hacemos ese ministerio? Porque eso es parte de lo que uno, de seguidor de Jesucristo, tiene que hacer, ¿no? Como sabemos que Jesucristo es un rey, de acuerdo con las escrituras, Jesucristo está gobernando en medio de sus enemigos. Entonces, ¿cómo nos hacemos súbditos de ese reino y cómo nos hacemos seguidores de Jesucristo? ¿Qué ministerio es el que vamos a nosotros publicar? Entonces, todo esto lo vamos a aprender a medida que vamos aprendiendo de la vida y el ministerio de Jesucristo. Claro que la vida de Jesucristo comienza como un bebé, ¿no? Nace de María. Entonces ahora se encuentra la situación en que sabemos que la vez pasada hablé acerca de los magos que fueron a visitar a Jesucristo. La Biblia no dice cuántos fueron, pero sí nos dice que eran astrólogos, o sea, que ellos hacían adivinaciones por medio de las estrellas, así como hacen ahora. El horóscopo es parte de eso, claro, que no es aceptado por Dios. Pero ellos fueron, sabían de Jesucristo, porque las profecías lo decían. Pero antes de eso, la estrella los dirigió a donde estaba Herodes. Herodes, un rey malo. Entonces, a los magos les había dicho, Herodes les había dicho que regresaran a contarle dónde estaba Jesucristo, dónde estaba el bebé Jesús. Claro que a los magos se les advierte, Dios mismo, Jehová, les advierte que se vayan por otro camino y que no regresen al rey Herodes. Sabíamos que las intenciones eran malas. Y vamos a ver hoy qué es lo que pasa, qué pasó en ese tiempo, qué intenciones tenía este rey. Entonces, la escritura que yo voy a leer hoy se encuentra en Mateo capítulo 2, del 13 al 23. Y si tiene su Biblia, sería bueno que vea lo que la Biblia dice, vea lo que su Biblia dice, que es lo mismo que mi Biblia dice, lo que todas las Biblias dicen. Entonces Mateo nos cuenta lo que pasa. Y está en el capítulo 2 de Mateo y comienza desde el 13. Entonces dice: después de que se fueron, resulta de que se fueron los astrólogos, los magos. Después de que se fueron, resulta que el ángel de Jehová se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. De modo que José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y se los llevó a Egipto. Y se quedó allí en Egipto hasta que Herodes murió. Con esto se cumplió lo que Jehová había dicho por medio de su profecía: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Herodes
al ver que los astrólogos lo habían engañado, se puso muy furioso y, teniendo en cuenta el tiempo exacto que había averiguado por ellos, mandó matar a todos los niños de 2 años de edad para abajo, y vivían en Belén y todos sus distritos. Así se cumplió lo que se había dicho por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una vez llanto y gran lamento. Era Raquel llorando por sus hijos. No quería que la consolaran, porque ellos ya no están. Cuando Herodes murió, entonces el ángel de Jehová se apareció en un sueño a José, que estaba en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían quitarle la vida al niño. Por lo tanto, él se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Pero tuvo miedo de ir a Judea cuando oyó que Arquelao estaba reinando allí en vez de su padre Herodes. Además, como recibió en su sueño una advertencia de Dios, se retiró al territorio de Galilea y se quedó a vivir en una ciudad llamada Nazaret. Ahí se cumplió lo que se había dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Entonces vemos ahí, si vemos en el mapa de el territorio que era de Israel, ahí vamos a ver los gobernantes de ese tiempo. Tenían el gobernador por Herodes Arquelao, y después por el gobernador romano Poncio Pilato. Tenía poder sobre Samaria, sobre Judea y Idumea, en toda esa región. Claro, en esa región habían las ciudades, diferentes ciudades. Por ejemplo, Jerusalén estaba en el área de Judea. Y en las otras áreas vemos que estaba, si vemos en el mapa de Israel, vamos a ver que ellos se fueron, dice ahí, hasta Galilea. En ese territorio de Galilea era gobernado por Herodes Antipas. Entonces ahí, en uno de los lugares de Galilea, que se llama Nazaret, es donde Jesucristo crece. Y claro, es una región lejana, es una región que está, si la vemos en el mapa, está a una buena distancia de donde estaban ellos antes. Pero también lo que notamos ahí es lo que se nos dice, que José despierta a María para contarle algo urgente. Un ángel de Jehová le acaba de aparecer en un sueño y le dice que se levante, que tomen al niño y que tome a la madre y que huyan a Egipto, y que se quede ahí hasta que Dios Jehová les diga otra vez que está bien, que puedan regresar otra vez para Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios les dice que huyan? Bueno, vemos que ese rey que tenía poder sobre otros, ese Herodes, era un hombre cruel,
violento y malvado. Él quería buscar al niño Jesús para matarlo. ¿Por qué? Bueno, se nos dice que Herodes era un hombre violento. También no quería rivales, no quería que nadie tomara posesión de su gobierno. Pero claro, después al morir, sus hijos toman posesión de lo que es Israel, de lo que era Israel. Y cuando vemos el mapa del lugar, vemos que toman la posesión los 3 hijos de este Herodes. El Herodes Arquelao, Herodes Antipas y también Felipo. Y Felipo tenía la ciudad de Iturea y Traconítide. Vemos que tenían todos esos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué se nos deja ver con eso? Porque es importante el que nosotros tengamos el entendimiento de que en la historia están estos lugares que la Biblia menciona. Primero, los lugares que la Biblia menciona están ahí hasta nuestra historia, hasta nuestro tiempo, existen. Entonces eso nos deja ver que lo que la Biblia dice es verídico. También las personas, las que habla la Biblia, por ejemplo, estos hombres, estos gobernantes de Roma, hay evidencia de que estos hombres existieron. Entonces, eso nos deja ver que lo que dice la Biblia en referente a Jesucristo, en referente a los discípulos, a María, a todos ellos que la Biblia menciona, fueron personas que existieron. Usualmente, eso es lo que pasa con todas las cosas que están en la Biblia. Por medio de la arqueología, se ha encontrado que los lugares que están escritos en la Biblia existen. Algunos por diferente nombre. Hay algunos lugares a cuales ahora se les conoce por diferente nombre, pero son las mismas ciudades que menciona la Biblia. Claro que el nombre se les ha cambiado. Por algún motivo u otro se les ha cambiado el nombre. Quizás sea que no han querido tener relación con lo que pasó en la historia, pero son los mismos lugares. Entonces ahora vemos que este hombre es un hombre que planea matar a Jesucristo, porque se dice que él se entera por medio de los astrólogos que claro, la estrella bien se ve que no era de Dios, obviamente. La estrella era de Satanás. Y vemos también, eso nos deja ver las tácticas que Satanás usa para causar el mal por medio de otras personas. Pero también vemos que Satanás tiene el poder de poder usar las cosas naturales que existen en la tierra, pero también en el espacio, porque las estrellas están en el espacio. Entonces vemos que él tiene mucho poder, pero el poder que Satanás tiene lo usa y se conoce como magia, porque el poder de Satanás no es santo, no es el Espíritu Santo de Dios. Su poder es algo que lo usa para hacer lo malo, entonces es lo que se conoce como magia. Claro que no es más poderoso que Dios, ni que Jesucristo. Entonces vemos que José, María y Jesús huyen esa misma noche y lo hacen justo a tiempo, porque Herodes se entera que los astrólogos, porque
Acordémonos que ellos tenían que viajar ya sea en camellos o usando bestias de carga, ¿no? Como son los burros. Entonces, en ese lugar, usualmente hasta ahora, usan los camellos. Entonces, estos astrólogos tenían que viajar de una distancia, o sea que les llevaría meses y quizás hasta años o cerca de un año para ellos poder haber viajado, porque vemos que a los niños que Herodes manda a matar tenían que ser de 2 años y menos. O sea que Herodes calculaba más o menos el tiempo en el que los astrólogos fueron a su lugar, a su palacio, le dijeron acerca, claro, la estrella los dirigió ahí, la estrella de Satanás los dirigió ahí para causar exactamente lo que se causó. Que este hombre que sufría de que no quería compartir su reino con nadie, ni quería dejárselo a nadie, obviamente se murió y los hijos lo heredaron, pero vemos que era un hombre malvado. Entonces, ¿quién más iba a dirigirlo ahí para usarlo como herramienta para causarle mal a Jesucristo? Entonces vemos que él hace los cálculos más o menos desde cuando llegaron al palacio hasta cuando llegan a Jesucristo, donde más o menos él sabe dónde Jesucristo iba a haber nacido. Sabemos que la escritura decía que iban a nacer en Belén, y fue así. Vemos aquí también que se cumplen más profecías todavía. Vemos que Jesucristo se dice que iba a salir de Egipto, y fue por la razón que después se dejó ver. Entonces vemos ahí que Herodes se enoja muchísimo porque él se da cuenta que estos magos, estos astrólogos ya no van a regresar. Entonces, con el fin de matar a Jesús, él ordena asesinar a todos los niños varones de 2 años o menos que viven en Belén y a toda su región. Calcula la edad de Jesús por lo que los astrólogos de Oriente le contaron. Y sabían que acababa de nacer también. O sea, que de lo que pasó podemos deducir que era una larga distancia de donde estaban. Se llevaba meses para llegar ahí. Habían pasado bastantes meses que ya Jesucristo iba a casi cumplir 2 años. Entonces tenemos que tener eso en mente también, porque la historia como se cuenta, no es así como la Biblia lo dice. Porque usualmente quizás tengamos el pensamiento, yo lo tenía antes, ese pensamiento de decir, bueno, ponen a Jesucristo en un pesebre y según a los 3 magos reyes, que no eran reyes, eran solo magos, algo que Dios no aprueba, y no dice cuántos eran tampoco. Podían haber sido muchos, podían haber sido 3, pero quizás podían haber sido 12 o 10 o 20, 50, 100. No se sabe cuántos eran, no importa tampoco, porque en lo que queremos enfocarnos es en la vida y ministerio de Jesucristo. Eso es lo que queremos enfocarnos, queremos aprender. El mensaje está basado en eso, en cómo Jesucristo cumple las escrituras, cómo Jesucristo viene de Dios, cómo Jesucristo hereda el reino por medio de David, y es por el cual él tiene el derecho sobre reinar sobre los humanos.
porque él fue un ser humano que vino del linaje de David, del rey David. O sea que él tenía el derecho legal. Porque Dios, aunque quizás nosotros no lo veamos así, las leyes que existen, así como las vemos en los gobiernos, existen porque Dios nos ha dado la capacidad de ejercer esas leyes. Las leyes no vienen, o el uno sentir que tenemos que tener esa regulación por medio de, y orden por medio de leyes, viene de Dios. Estamos hechos a la imagen de Dios. Los hombres están hechos a la imagen de Dios y las mujeres a la imagen del hombre. Pero somos creación de Dios. Entonces tenemos ese sentir de justicia, de orden. Y entonces es por eso. Entonces de esa misma forma Dios también trata con nosotros los seres humanos. Ahora vemos que el enfoque tiene que ser en lo que la Biblia dice acerca del propósito de Dios. No debería de ser en el pesebre que Jesucristo nació, o cuántos magos fueron a visitarle. Y tampoco la Biblia dice acerca de intercambio de regalos, porque los magos le trajeron a Jesucristo regalos que usualmente se le darían a un rey. ¿No estaría de acuerdo usted con eso? Oro, plata, esencio, todas esas cosas no son para un niño. Esos regalos que esos magos le trajeron a Jesús fue como respeto de él ser un rey, porque iba a ser el heredero del reino de Dios por medio de Jesucristo. Digo, del reino de Dios por medio de Jesucristo, sí, pero el reino de David, que es un humano, y es el que Jesucristo hereda como ser humano. Entonces, vemos ahí que al pasar esto, que Herodes hace esta cosa tan horrible y cruel y violenta de matar a los niños, que sí fueron asesinados. Vemos que la Biblia nos dice en Jeremías 31:15, Jeremías el profeta, uno de los profetas, Jeremías 31:15, habla acerca de esto que iba a pasar y dice: esto es lo que dice Jehová: en Ramá se oye una voz, lamentos y amargo llanto. Raquel llora por sus hijos. No se ha dejado consolar porque ellos ya no están. Bueno, entonces vemos que claro que antes que eso suceda, que ya estaba profetizado que iba a suceder, José y su familia han huido a Egipto, como Dios les ha ordenado, como Dios le ha ordenado a José, que lleva la delantera en la familia. Se quedaron a vivir ahí por un tiempo. Claro que ya pasado por ese tiempo, había pasado un tiempo, entonces el ángel de Jehová se le vuelve a aparecer a José en la noche y le dice en un sueño que se levante, que tome al niño y a su madre y que se vaya otra vez de regreso a la tierra de Israel, porque ya ha muerto los que querían quitarle la vida al niño. Entonces ya al ver que no hay peligro, José lleva a la familia de regreso a su país. Y entonces esto cumple la otra profecía que habla de que dice que Dios llamaría de Egipto a su hijo, y eso está escrito por el profeta Oseas, que es uno de los profetas, uno de los varios profetas que había Dios mandado. Y entonces ahí se nos dice
y tengo que encontrar, aquí está, Oseas 11. Y si tiene su Biblia, es bueno que busque con su Biblia, que lo vea con sus propios ojos, porque el mensaje es para cada quien y tenemos la responsabilidad de nosotros, cada quien, familiarizarnos con lo que las escrituras dicen, porque es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Entonces ahí en Oseas dice: cuando Israel era un muchacho, lo amé y llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Y vemos ahí cómo pasa que Jesucristo sale de Egipto. Entonces, ¿qué otra cosa nos podemos dar cuenta aquí acerca de Dios? Porque también queremos aprender acerca de Dios, de Jehová Dios. ¿Qué podemos ver? ¿No? Porque a mí me llama la atención y me llamó la atención al ver que Dios, el Todopoderoso, le dice a José que huya a Egipto. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Dios, el Todopoderoso, le dice a José que tome al niño, que tome a la madre, que tome al niño y que huyan todos a Egipto. Claro, la profecía ya estaba de que eso iba a pasar así, porque a Jesucristo Satanás no lo iba a dejar vivir así nomás y sin hacerle nada, sin perseguirlo, aunque era un bebé. Tenemos que pensar eso también, que Satanás tampoco, él es un enemigo de Dios, se opone a todo lo que Dios quiere que se haga y no le importa causar la muerte por medio de otros, porque eso es lo que hace también Satanás. Así como usó a ese hombre violento, que ya el hombre era violento, no es que Satanás lo hizo así, el hombre era violento, pero lo usó como una herramienta para atacar a Jesucristo, para perseguir a Jesucristo y para buscarle la muerte. Vemos que muchos niños murieron. Desafortunadamente muchos niños fueron asesinados por Herodes ese día. Claro, esos niños van a tener y tienen la oportunidad a la vida otra vez por medio de la resurrección, que va a ser después de el día de juicio. Pero claro, fue duro para las madres que sufrieron eso, ¿no? Y vemos que las profecías hablaban y hablan acerca de los lamentos y llantos de las madres, porque sus hijos fueron asesinados. Pero también vemos cómo el caso de Dios, el caso legal, porque a veces quizás no pongamos una cosa con la otra, pero Dios tiene un caso legal en el cual Él tiene testigos de su lado y también testigos en contra de Él. Entonces, eso nos hace ver también que Dios ha dejado tiempo, Dios el Todopoderoso, ha dejado y está dejando tiempo para que se resuelva la cuestión que empezó con Adán, con Eva y Satanás, porque acordémonos que Satanás insinuó que los humanos se pueden gobernar a sí mismos
que los humanos no necesitamos de Dios. Dios había dicho positivamente, morirán el día en que desobedezcan y coman del fruto que yo les he prohibido comer. El fruto no sabemos qué es lo que era, no importa. Puede haber sido un mango, puede haber sido una manzana, puede haber sido una naranja. La Biblia no dice. ¿Sabía eso? ¿Que la Biblia no dice? No dice. Entonces podrían haber sido cualquier fruta, de cualquier árbol. La cosa fue que desobedecieron. Entonces, la cuestión es que a Dios se le ha acusado de ser falso. Satanás les dijo a Adán y Eva positivamente, no morirán. Y claro, Eva comió del fruto y no murió en ese instante, no cayó muerta. Le llevó el fruto de sus manos con la fruta que había mordido, porque había comido. Se la llevó a su esposo y su esposo la vio parada ahí delante de él con el fruto en sus manos y no había muerto. Entonces, claro, obviamente Adán pensó, Dios nos ha mentido. Satanás influenció a ellos por medio de eso a pensar que ellos no necesitaban a Dios. Pero eso no es algo nuevo, porque ahora los seres humanos tienen esa misma tendencia. La mayoría viven como que si Dios no existe, y como que la Biblia solo es un libro antiguo que algunas personas creen. Quizás los pobres que no tienen nada, no tienen cosas materiales, no tienen, entonces como no tenemos los pobres, entonces somos los que creemos. Somos los que creemos en Dios. Pero se nos deja ver, entonces ahí se nos deja ver, en este relato se nos deja ver cómo Dios es, su personalidad, y por qué el Todopoderoso le dice a José y a María que cojan al bebé y que huyan. Entonces, eso también nos deja ver acerca de no solo el caso que hay, que está pendiente, caso legal que está pendiente, ¿no? Porque, como he mencionado, Dios tiene testigos de su lado y testigos en contra de él. Entonces, el Isaías 43 nos deja ver un poco mejor acerca de la situación, porque tenemos que tener eso en mente, ya que es importante el entender, porque Jesucristo se llama el testigo fiel. Es testigo de Jehová también. A Juan también se le llama el testigo fiel, Juan el Bautizante, el que bautizó a Jesucristo. Entonces, vemos que también en el libro de los Hechos se habla acerca de una nube de testigos. Y también en el Hebreos se habla acerca de que hay una nube de testigos. Estos testigos son testigos legales, oculares. Así como pasa y tiene el mismo uso, la palabra testigo tiene el mismo uso. O sea, cuando usted oye la palabra testigo de Jehová, quizás usted se pregunte, testigo de Jehová, ¿qué es eso? Bueno, es la misma cosa, porque tiene que ver con un caso legal. Dios trata con nosotros
con términos legales. Y aunque quizás nosotros no veamos la situación así, no nos veamos como identidades legales, sí somos. Quizás eso de las identidades legales solo vengan a la luz o tengan importancia cuando tenemos circunstancias que tienen que ver que tenemos que ir a la corte por alguna cosa legal. Entonces ahí tenemos que nosotros buscar la manera de, o si nos defendemos solos, o si buscamos a alguien que nos defienda. También hay el tiempo en que necesitamos testigos. Y también en esos casos de corte hay los testigos que están al lado de uno y los testigos que están en contra de uno. Bueno, en la situación que tiene que ver con Jehová es la misma cosa. Lo mismo. Entonces, ¿por qué Dios, el Todopoderoso, no hizo nada para proteger a Jesucristo? Y la manera como Dios trató fue en la manera como los seres humanos tenemos para protegernos. Por ejemplo, lo que hizo José y María fueron escapar, a huir a Egipto en ese tiempo. Bueno, vamos a leer lo que dice Isaías 43 acerca de lo que es ser testigo. Dice ahí, en el 43:6 de Isaías dice: le diré al norte, entrégalos, y al sur, no te los quedes. Trae desde lejos a mis hijos, y desde los confines de la tierra a mis hijas, a todo el que lleva mi nombre, y a quien he creado para mi propia gloria, a quien he formado y hecho, a salir a un pueblo que aunque tiene ojos es ciego, y aunque tiene oídos es sordo. Que todas las naciones se junten en un solo lugar, y que los pueblos se reúnan. ¿Quién entre ellos puede anunciar esto? ¿Pueden ellos hacernos oír las primeras cosas? Que presenten sus testigos, dice Jehová, para probar que tienen razón. Que los oigan y digan: ¿es verdad? Entonces Dios dice a aquellos que están contra Jehová, que traigan sus testigos y que prueben. Dice ahí, Dios mismo se pone también junto con el grupo. Si se fija, Él dice: ¿pueden ellos hacernos oír las primeras cosas? O sea, desde el principio. ¿Quién puede saber? No los humanos. Entonces dice en el 10: ustedes son mis testigos, afirma Jehová, sí, mi siervo, a quien he elegido, para que ustedes me conozcan, tengan fe en mí y entiendan que yo soy el mismo. Ningún Dios fue formado antes de mí, y después de mí no ha habido ningún otro. Yo soy Jehová, y aparte de mí no hay ningún Salvador. Entonces, vemos que porque estamos hablando acerca de la personalidad de Dios, estamos hablando acerca de que por qué Dios, el Todopoderoso, no hizo nada en este tiempo para proteger a Jesucristo. Sabemos que Jesucristo había sido mandado por Dios para cumplir profecías. Empezó a cumplir profecías desde que se le anunció a María de quién iba a ser Jesucristo. Entonces,
también se nos deja ver que Dios está permitiendo tiempo para que este caso que está en contra de Dios se resuelva. Y claro, es el tiempo el que va a dejar ver quién tiene la razón. ¿Tendría Satanás la razón? ¿Podrían los humanos dirigirse a sí mismos sin la necesidad de Dios? Porque eso es lo que Satanás insinuó. También insinuó Satanás que Dios estaba ocultando algo bueno de los humanos, que no es así tampoco. Porque ahora que sabemos lo que es malo, no querríamos saber lo que es malo. Es lo que Dios estaba tratando de que nosotros no pasáramos, no sufriéramos. Pero Satanás convenció a Eva acerca de que Dios les estaba mintiendo. Cuando le dijo que ellos podrían saber lo que era bueno y lo que era malo. Entonces ahora que sabemos lo que es bueno y lo que es malo también, sería mejor que no lo hubiéramos sabido, ¿no? Pero entonces ahora también, con esta situación que está pasando con Jesucristo, nos podemos enterar también que Dios está permitiendo el tiempo para que se aclare esta situación, esta cuestión que sucedió desde Adán y Eva. Es por eso que Dios no tomó acción, porque Dios podría haber terminado con Adán y Eva en el jardín y olvidarse de los humanos o hacer otros humanos. Pero como somos creación de Dios, estamos hechos a la imagen de Dios, también nosotros nos basamos en leyes, en justicia, en conocimiento, en entendimiento. Entonces Jehová Dios no podía solamente ir y deshacerse de Adán y Eva, porque aparentemente, obviamente, eso lo que iba a hacer es hacer parecer como que si Satanás tenía la razón. Tenemos que acordarnos que no solo era Adán y Eva los que estaban en esa cuestión, también estaban los ángeles en el cielo, que estaban viendo todo lo que estaba pasando. También estaban oyendo las acusaciones que Satanás había hecho contra Jehová Dios. Entonces Jehová Dios no podía solamente ir y deshacerse de ellos y hacerlos desaparecer de la tierra. Aparte de eso, también les había dicho que les habían dado mandatos. Entonces todo el propósito de Dios se hubiera terminado ahí. Entonces, como Dios es un Dios de justicia, un Dios de leyes, un Dios de principios, un Dios de verdad, entonces Jehová ha permitido el tiempo que pase hasta nuestros tiempos, que claro va a culminar con que Jesucristo, que está reinando entre medio de sus enemigos desde el cielo, que ha heredado el reinado de David por medio de David, entonces tiene sujeción sobre los humanos y sobre los ángeles en la tierra, en el cielo, y los humanos en la tierra. Entonces vemos, esto nos deja ver cómo es que Dios, Jehová, ha intercedido, ha dado guía, sigue dando guía a sus siervos, y cuando vemos en la Biblia, vemos su palabra. Por eso es que es bueno leerla individualmente nosotros, estudiarla. Y entonces, a medida que vamos aprendiendo acerca de la vida de Jesucristo, vemos cómo Jesucristo cumple las profecías, es obediente a su Padre, y aunque tiene muchísimo poder, está bajo la sujeción de su Padre, siendo obediente.
Y aunque tiene el poder sobre nosotros los humanos y es Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo no hace lo que le da la gana, sino que cumple la palabra de Dios. Entonces vemos ahí que aunque Dios tiene el poder, Dios también tiene el poder para controlarse, para dejar la situación que pase, para que se desenvuelva y para que se compruebe y haya la evidencia que se necesita, como en los casos legales, como en cualquier caso legal, que se necesita para, como él dice, tener testigos en su contra. Y los que estamos en el lado de Dios, testificamos, somos testigos oculares de lo que está pasando en la historia, de lo que está pasando con los humanos, y vemos que Dios tiene la razón y estamos del lado de Él. Porque como en cada juicio, como en cada caso legal, hay un juicio, hay una determinación al final. Eso va a pasar lo mismo con el caso de Dios contra los humanos. Va a terminar en que Jesucristo va a traer juicio. El juicio por medio de Jesucristo. Entonces, claro que va a culminar ahí. Y es de la manera en que Jehová Dios resuelve este asunto, esa cuestión que ha pasado desde el principio con Adán y Eva. Entonces, a medida que vayamos también aprendiendo acerca de la vida de Jesús y su ministerio, vamos a ver la personalidad de Dios. Vamos a ver cómo Dios sí interviene y va a seguir interviniendo, porque Él quiere que nadie sea destruido. Esa es la voluntad de Dios. El ministerio de Jesucristo es el medio por el cual nosotros tenemos la posibilidad de ser salvados, a ser salvos. No siempre salvos, siempre salvos. Eso no existe. Porque si desobedecemos ya no tenemos ese privilegio de estar cubiertos por la sangre de Jesucristo. Porque si vemos en el libro de Revelación, cuando Él habla a las congregaciones, vemos que no es así. Entonces también vemos que ahora, volviendo a Jesucristo, dice que la Biblia dice que salen de Egipto y entonces a José se le dijo que volviera a Israel, pero también él tiene que usar su libre albedrío. José tendría que usar su libre albedrío para saber qué hacer. A José le dijo Jehová Dios, vuelve a Israel. Pero no le dijo punto por punto lo que tenía que hacer. Es como ahora también. Eso es otra cosa, que Dios nos da libre albedrío. Es limitado, sí, pero también Dios quiere que usemos nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, nuestro discernimiento. Y eso lo podemos hacer cuando sabemos lo que la Biblia dice. Si no sabemos, no vamos a saber. Entonces, ahí, obviamente, Dios les dice vuelvan a Israel y obviamente José tiene la intención de volver con su familia a Judea, donde estaban antes. Quizás cerca de Belén, porque ahí es donde vivían antes de huir a Egipto. ¿No? Porque se quedaron ahí, cerca de Belén, después de que Jesucristo nace. Acordémonos que había sido hace un año y unos meses que Jesucristo había nacido. Y como lo cuentan, ¿no? De que Jesucristo estaba en el pesebre y están los magos ahí. Entonces, eso es una historia errónea también, que no nos pone en lo que la Biblia en realidadmente enseña. Entonces, Jesucristo nace, sí, lo pusieron en el pesebre porque no había ningún otro lugar, estaban ahí en el establo, pero después a los 8 días Él fue presentado en el templo.
fue nombrado como Jesús, de acuerdo de la ley de Moisés, mosaica. Y después de ahí se fueron para su casa. O sea que cuando estos magos llegan, ellos no estaban ahí ya en ese pesebre donde se habían quedado. Pero como lo cuentan, según los líderes religiosos que existen, que cuentan la historia así, lo que hacen es entonces a uno confundirlo. Y no nos estamos poniendo a pensar de la manera de Dios, sino que a la manera de cómo ellos quieren que nosotros creamos ese cuento. Es un cuento, como lo cuentan ellos. Entonces, vemos que José se entera de que Arquelao era el que tenía posesión de Samaria, Judea y Idumea. Entonces, ese es el hijo del malvado Herodes. Él era malvado también. Entonces, era el rey de Judea en ese tiempo, cuando ellos regresan. Entonces, en otro sueño, Dios le revela que es peligroso irse a vivir ahí. Entonces, así que José y su familia se van más al norte y se establecen en la ciudad de Galilea de Nazaret. Entonces ahí se cumple otra promesa más también. Entonces, cuando vemos en el mapa, vemos que ese era gobernado, esa área de Galilea y Perea eran gobernados por Herodes Antipas. Entonces vemos que ahí se cumple la promesa donde dice la profecía que Jesús sería llamado Nazareno. Entonces ahí, la semana que viene, entonces vamos a ver cómo Jesús crece en Nazaret. Vamos a conocer un poquito más acerca de Jesús, acerca de sus hermanos y acerca de su familia, cómo está viviendo. Y eso va a ser para la semana que viene. Y de seguro para el jueves que viene otra vez, quizás un poco más temprano, pero para la semana que viene. Sí. Entonces le doy gracias por haberme acompañado hoy día. Espero que le haya gustado la presentación de hoy. Y también le invito a que visite jw.org para buscar más información. Tenemos una campaña mundial, los Testigos de Jehová, que estamos continuando, ¿no? Continuando anunciando el reino de Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús, que está reinando entre medio de sus enemigos. Si usted va a jw.org, se va a fijar en que tenemos ahí, si va al inicio, usted verá y puede hallar más información acerca de lo que hará el reino de Dios por medio de Cristo Jesús. Y sabemos que, claro, Jesucristo está reinando entre medio de sus enemigos ahora. Eso es algo que también se muestra en el libro de Revelación, y voy a continuar con también las presentaciones del libro de Revelación. Y entonces, si usted va a jw.org, también, si desea, puede pedir un estudio bíblico. Estamos conduciendo estudios bíblicos por medio del internet, por medio de cualquier aplicación que usted quiera, que usted prefiera. Puede ser por Zoom, por Messenger, por FaceTime, por Meet, por cualquiera de esas aplicaciones. Puede ser por teléfono también.
se puede. No hemos dejado de predicar. Sabemos que el coronavirus sigue. Es un tema que sigue también hablándose. Tenemos que mantenernos protegidos porque la vida es sagrada. Tenemos que protegerla. Entonces, pero también tenemos que hacer la voluntad de Dios, que es que nadie se pierda, y sabemos que el ministerio, lo que dice la Biblia, es el medio de la salvación que los humanos tenemos. Es el único medio. Ser seguidores de Jesucristo, aceptar a Jesucristo, ser seguidores de Él, y entonces, claro, tenemos que saber qué es el ministerio, qué era la vida de Jesucristo, cómo hacer el ministerio, cómo bautizarnos, porque también el bautismo es un requerimiento. Entonces, estudiar la Biblia, conocer a Jesucristo, conocer al que envió a Jesucristo, el único Dios verdadero, Jehová, que estamos aprendiendo de Él, estamos aprendiendo de Jesucristo, y entonces también llegar a dedicar nuestras vidas a Dios. Y para eso tenemos que hacer cambios, porque tenemos que llegar a ser aceptables a Dios de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿no? Porque en eso es lo que nos basamos, en lo que la Biblia dice, lo que Dios espera de nosotros. Entonces después también, claro, como fue en el pasado, hacer una dedicación a Dios y bautizarnos. Y después continuar con la predicación, como lo hizo Jesucristo, de la misma forma, como pasó en el primer siglo, como pasó, como dice la Biblia que pasó, y Jesucristo lo hizo también cuando anduvo predicando. Bueno, espero que le haya gustado la presentación y le deseo que continúe con un buen día y unas buenas noches. Hasta luego.